¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, Tu Palabra. Muy buenos días. Dios les bendiga. Que este sea un día de una manifestación extraordinaria de la presencia del Señor en nuestras vidas. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 11, versículos del 20 al 23. Que leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la santa guianza del Espíritu de Dios. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermana no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Amén. Aquí este punto se trata de la resurrección de Lázaro. Y el día que el Señor tiene previsto hacer un milagro contigo, ese día sucederá. Es decir, entonces, que tu milagro siempre llega a tiempo. No importan las condiciones en las que te puedas encontrar, tu milagro siempre llega a tiempo. Las bendiciones prometidas por el Señor no siempre vienen con celeridad, con rapidez, pero lo que sí debemos de estar seguros es que siempre llegan. Aquí entonces vamos a conocer que una promesa del Señor se cumple y encontramos nosotros Lázaro. Hablando un poco de Lázaro, Lázaro era amigo del Señor. De hecho, en el mismo capítulo 11, que les recuerdo que lo lean completo, en el versículo 3 dice que las hermanas de Lázaro le enviaron un mensaje a Jesús y los discípulos tomaron el mensaje y le dicen: Señor, el que ama está enfermo. Es decir, entonces que estaba demostrado, y lo evidencia esta misiva que envían las hermanas Marta y María diciéndole: el que amas. Es decir, que no estamos hablando de alguien desconocido para Jesús. El que amas, como te ama a ti, como me ama a mí, ese que amas. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús dice, el versículo 4, Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quiere decir, allí el Señor estaba ya evidenciando, diciéndolo con su voz clara, que la noticia que le habían dado de que Lázaro estaba enfermo no era para morirse, que no se preocuparan. Y vemos nosotros sus discípulos que compartieron con él tanto tiempo, que convivieron, que lo vieron hacer milagros. Eso es un privilegio. Pues ellos, a pesar de todo eso, ellos no entendieron propiamente lo que Jesús le estaba diciendo. Y no lo entendieron porque vemos nosotros que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Extendió su lapso de tiempo 2 días de más. Y cuando dice que él va a regresar a Judea, los mismos discípulos le ponen obstáculos, le dicen: maestro, pero si tuvimos allá problemas, los judíos intentaban apedrearte, ¿para qué vamos a ir para allá? Luego Jesús les dice: Lázaro duerme y voy a despertarlo. Y saben, los discípulos pensaron que realmente, dicen: Señor, si duerme, sanará. Es decir, entonces que ellos no entendían. El maestro les vuelve a hablar y en el versículo 14 les dice: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a él. Y uno de los discípulos le dice: pero ¿a qué vamos, no? Para que muramos con él. ¿A qué quiero llegar con esta explicación? A que las cosas espirituales deben ser entendidas espirituales. Que no podemos continuar viviendo una vida o esperando milagros, esperando señales que son y que provienen del mundo espiritual, viviendo en la carne, dominados por las emociones, por los sentimientos, porque
vemos nosotros los discípulos, allí se dejaron llevar por unos conceptos, se dejaron llevar, ya está muerto, ahí se les olvidó lo espiritual, lo que habían oído de su maestro. Marta y María, y ya lo vamos a ver, pues cuando acabamos de leer ahora, Marta cuando lo vio, que lo salió a recibir, le dijo, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Es decir que, además, tenemos que ver, Marta lo recibió, salió a recibirlo, yo creo que salió, pues mira, en su momento de su luto, de su dolor, venía un amigo, entonces bueno, salió corriendo a recibirlo y a recibir el consuelo de él, pero allí a Marta se le había olvidado el poder que tenía el Señor para resucitar a su hermano. Pareciera que Marta estaba consciente, estaba clara del poder de Jesús para sanarlo, pero demuestra su actitud que no tenía poder para ella en ese momento, producto de las emociones, del duelo, del dolor, que no tenía poder para resucitarlo. Vemos entonces que ese obrar en las emociones, obrar en los sentimientos, la llevó a ella a que su fe también menguara, porque creía, pero con una fe muy débil. También nos damos cuenta que pareciera que para ella el poder de Jesús de hacer milagros estaba circunscrito en un tiempo y en un espacio. ¿Por qué te tardaste? Allí le está diciendo. Entonces mira, tú no tienes poder sobre el tiempo. Te tardaste, ya eso está listo, tú te tardaste. Y por otro lado le dice, si hubieras estado aquí. Es decir, le dijo, Señor, yo no creo que tú tienes poder de declarar una palabra en cualquier lugar y que tenga efecto en otro. A veces nos comportamos así. A veces nuestra actitud es esa, que pensamos que el poder del Señor es limitado, que nos dejamos llevar por las emociones, por el dolor, por el sufrimiento, y se nos olvida que nuestro Señor tiene el poder y una sola palabra basta para sanarnos. En este caso era propicio. Pero además en los discípulos él había declarado una palabra. Esta enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios. Y estos hombres no se imaginaron que era que el Señor iba a hacer un milagro extraordinario. Si hubiesen estado verdaderamente en el espíritu, yo me imagino que debieron irse preparados con aquella imaginación. Va a pasar algo extraordinario porque el Señor dijo que es para ver la gloria de Dios. Y ciertamente consideraron a Jesús que había tardado. Y nos debe surgir una pregunta: ¿por qué Jesús se tarda? En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice la palabra, el Señor no retarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y yo hago una concordancia con esta palabra, porque yo creo que el Señor se tardó, porque para el momento en que ellas lo llamaron y para el momento en que sus discípulos reciben la misiva, no estaban preparados, no estaban capacitados para entender lo que el Señor iba a hacer. Entonces, podemos nosotros entender que el Señor, cuando nos mantiene en una circunstancia por mucho tiempo, sabiendo nosotros que tiene todo el poder para cambiarlas con tan solo declarar la palabra, es porque necesitamos algo que tenemos que corregir, algo que tenemos que aprender. Y el Señor pacientemente con nosotros nos hace esperar un poco para que estemos en el nivel, para que alcancemos ese nivel superior de fe. Porque creo que uno de los elementos, tanto para Marta y María como para sus discípulos, esta resurrección de Lázaro debía producir, y para ello se requería un nivel superior de fe. Mientras las cosas para nosotros en lo humano están podridas, están dañadas, ya no hay vida, para el Señor hay una oportunidad de hacer un milagro. Resucitar a Lázaro fue un milagro mayor
a que si hubiese impedido que muriera. Eso era. Allí es donde se cumple cuando Él le dice, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Porque ya todo el mundo lo había visto sanar leprosos, devolverle la vista a los ciegos, hacer que los paralíticos caminaran, etc. Habían visto todos esos milagros, pero no habían visto una resurrección. Entonces era necesario. Entendemos entonces que resucitar a Lázaro fue un milagro que necesitaba impactar, necesitaba que se viera el poder, que todos los judíos, los gentiles, todos vieran el milagro, lo que el Señor iba a hacer. Entonces, por eso permitió que Lázaro muriera. Observamos nosotros también acá la actitud de estas mujeres. Son dos hermanas totalmente distintas, pareciera que en carácter, también en actitud, dos mujeres diferentes. Marta los sale a recibir, me imagino pues emocionada en medio de todo, porque era amigo de su hermano, era amigo de ellas, era su maestro, salió al encuentro. Y no dudo de que haya llorado, debió haber llorado, pero salió al encuentro, pero le sale al encuentro con una forma de reproche. Yo no sé si llamarlo un reproche santo, pero le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Nosotros entendemos que eso es una forma de reproche, pero también vemos en esa expresión la fe que Marta en ese momento tenía, y era una fe menguada, una fe disminuida, como lo dije hace un momento, porque creía que lo podía sanar, pero dudó expresamente de que lo podía resucitar. Sin embargo, en el versículo 22, ella también expresa, pero también sé ahora, está hablando en tiempo presente, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero también esto nos llama a reflexionar, porque ella allí pudo haber utilizado otras palabras y decirle, Señor, yo sé que tú tienes el poder para hacer todas las cosas. Pero ella no le dijo eso. Ella le dijo, yo sé que lo que tú le pidas a Dios, Él te lo dará. Y nosotros vemos en el versículo 41, cuando quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Es extraordinario, es extraordinario. Aquí el Señor le da las gracias a Dios, no porque Él no tenía el poder, sino porque era necesario que aquellos creyeran que era de parte de Dios. Es necesario entonces, con lo que acabamos de escuchar, es necesario que en nosotros se fortalezca una fe que sea suficiente para creer que el Señor va a hacer un milagro hoy. Nosotros necesitamos desarrollar esa fe, necesitamos alcanzar esa fe. Y no limitada en el tiempo, si hubieras estado, si hubieses venido. No. Creer, tener una fe de que el Señor hoy va a hacer un milagro. Hoy. Nosotros debemos de manejar esa fe. Mira cómo encontramos nosotros a Marta y a María. Vemos que María se comporta de una manera un tanto diferente con respecto a Marta. A pesar de que Marta era la que estaba distraída, ocupada en las cosas, fue la primera que salió al encuentro del Señor. Y ella va y le cuenta a María y le dice, el maestro llegó y te llama. Y vemos extraordinariamente que María, a pesar de que también le reprocha de alguna manera, si hubieses venido antes, no se hubiera muerto. Dice que María lloró ante los pies del maestro, se puso a los pies del maestro.
Entonces se postró a sus pies. Esa es la misma María que veíamos por allá, que lloraba a los pies del Maestro. Nosotros estamos hablando allí de una mujer que verdaderamente amaba al Señor. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todo, de todas estas circunstancias, María también dudó. María también tuvo una fe débil. Y la palabra de hoy es que tengamos una fe suficiente, que cada día la procuremos, que cada día alimentemos más nuestra fe, esa fe con la que vamos a alcanzar algo grandioso. Lo que Dios va a hacer contigo es mucho mayor de lo que tú le estás pidiendo. Así como hizo con Lázaro. Lo que Dios hizo con Lázaro fue mucho mayor que darle sanidad. Porque Él no solo quiere sanar, sino Él quiere hacer algo grandioso. Es necesario que tú cambies de actitud, que ya dejemos de quejarnos y que comencemos a creer con esa fe fuerte, con esa fe que produce el milagro. Porque el Señor lo ha prometido y el Señor lo va a hacer. Solo necesita de una fe inconmovible, de una fe que se logre, que nos mantengamos esperanza contra esperanza, pero manteniéndonos firmes, creyendo que Él lo va a hacer. Que así como lo hizo con Lázaro, así mismo lo hace con nosotros. Que así como resucitó a Lázaro, así también en estos momentos está resucitando esas áreas de nuestra vida que están muertas, que ya están en etapa de descomposición, de putrefacción. Y el Señor vino hoy a decirte que todavía la palabra del Señor trae vida. El Señor resucitó a Lázaro. Así vino por ti hoy, a resucitar hoy nuestra fe, nuestra esperanza. Levantémonos en fe, que sea fortalecida nuestra fe. Dejemos ya de ver las cosas en lo emocional, en lo sentimental, en lo almático, y pongámonos a verlo en lo espiritual, sustentados en la palabra de Dios. Que esta palabra haya bendecido tu vida como bendijo la mía. Oro para que tu fe sea hoy fortalecida y puedas permanecer firme hasta ver ese milagro que Dios te ha prometido. Dios te bendiga. Que la paz del Dios Todopoderoso esté con nosotros todos los días. Amén. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra. Tiempo de encuentro con Dios con la pastora Marisol Aguilarte.